Bien, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias en el pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. Y recordemos que este es el tema que estamos tratando sobre el anticristo. Hoy vamos a tratar un aspecto fundamental que debe ser comprendido por la iglesia, que debe ser comprendido por cada uno de nosotros, dada la gran confusión que hay en el mundo cristiano. ¿Y para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar del mundo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuchemos bien la palabra, que resuene y que se quede cada palabra. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el anticristo, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el análisis de ella produzca en nuestro interior un deseo fervoroso de amarte y de reconocerte como ese Jesús el Mesías, el Cristo, que vino para realizar la obra que solo Dios podía hacer. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí en primer lugar que el anticristo no es un político en su esencia. Cuando nosotros levantamos los ojos y miramos los diferentes criterios que tienen muchos por ahí, que yo les recomiendo que no salgan a averiguar tanto, porque algunas veces es tanta la desinformación teológica que hay, que las personas se quedan desinformadas y entonces nos privamos del beneficio de asimilar una doctrina correcta. La doctrina correcta produce necesariamente beneficio a nuestra alma. Como cuando comemos el alimento que el cuerpo lleva, el cuerpo lo agradece, el nutriente te fortalece, te sientes con energía, te sientes bien. ¿Por qué? Porque estás alimentándote como es debido. El alma, el espíritu, sucede exactamente igual. Cuando nosotros estamos ingiriendo bien para nuestras proteínas espirituales, el alma lo asimila y lo expresamos en alabanza, en adoración, los testimonios que hemos escuchado en la mañana de hoy. Quiere decir que la palabra del Señor no solo estimula nuestra parte emocional, sino va precisamente al núcleo de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra existencia, que es el alma que está siendo tomada por el Espíritu Santo y va logrando en nosotros ese beneficio que no lo puede dar nadie que no sea el Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando este pasaje de que hay un problema para la iglesia desde sus inicios. Quiere decir que juntamente con el trigo, como estudiamos al principio, ¿qué fue lo que sembró el maligno? ¿Qué fue lo que sembró el delincuente? Porque Satanás es el más grande de los delincuentes, es el más grande de los mafiosos, el más grande de los malvados de Satanás. Entonces, él vino y sembró una cizaña. Una cizaña es una verdad manipulada que en su esencia dice todo lo contrario o no dice lo que es en su esencia original. Entonces dice que este pasaje está poniendo en manifiesto que el anticristo no es un político, aunque al final sí apostará por lo político como estrategia para lograr su agenda. Así que todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros analizamos, está bien que lo miremos, ¿ve? Está bien que nosotros podamos entender a qué paso va el mundo o el contexto en el que vivimos. Pero como nosotros somos personas que amamos al Señor y amamos su palabra, debemos ir a lo que realmente el Señor nos muestra en ella para que nosotros no nos dejemos confundir. O sea, el anticristo tiene un papel fundamentalmente religioso. Aquí se llama
según el versículo 1, como falso profeta. Está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo. Y si está hablando del anticristo y aquí Juan le está diciendo que es falso profeta, ¿qué cosa es? Un personaje político. Es un personaje religioso. Eso es que debe estar muy claro en la mente de nosotros, porque es el apóstol Juan, con la autoridad que el Espíritu Santo le dio, con la autoridad que el Señor le dio, que habló a través de él esta palabra que nos va a orientar para estar nosotros con nuestra mente clara, nuestro espíritu en paz con Dios a través de su palabra y saber identificar cuál era ese gran peligro. Porque fíjense que en el inicio del cristianismo, mira cómo el Señor y los apóstoles están poniendo donde va la mente necesaria para entender esa complejidad que iba alrededor de la iglesia, para no desviarnos del camino que él había trazado. Entonces dice que es un falso profeta. Es decir, que en estos versos no se habla de política, lo estamos entendiendo, es muy fácil de poderlo asimilar. O sea que aquí no está hablando de política, aunque al principio dimos que el anticristo puede ser un personaje que usa la política, pero su empeño no es política, sino tiene un elemento o un factor religioso para aglutinar las masas y poner bajo ese sistema global su autoridad, tratando de ir contra Dios. Entonces estos versículos están poniendo de manifiesto, están definiendo lo que es un falso profeta. Este supuestamente debía ser un mensajero de Dios. Eso es lo que es un profeta. Un maestro de la Biblia, un profeta, es un mensajero de Dios. Y está diciendo que el anticristo está transmitiendo un mensaje que no es de Dios. Sin embargo, usa a Dios, sin embargo, usa las escrituras. Por eso es que debemos estar muy atentos. Los cristianos, los apóstoles estuvieron muy atentos a los que estaban enseñando y qué era lo que estaban enseñando. Acuérdense que este pasaje está hablando de la era apostólica y de lo que en ese momento estaba aconteciendo en el inicio del cristianismo. Es decir, hermano, que el anticristo, bíblicamente definido, es un falso mensajero de Dios. Es uno que proclama una falsa doctrina. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahora, debemos conocer bien cuál es la doctrina y si en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, no se predica una doctrina clara que sea conforme al fundamento, como dice Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 20, que el fundamento está en Cristo, está en los apóstoles. Esa es la doctrina que nosotros debemos asumir para razonar los beneficios que tiene y no irnos en caminos de otra o en otra dirección. Es decir, que bíblicamente hablando, el anticristo es un falso mensajero de Dios, porque dice que es un falso profeta. Un falso profeta no es el presidente de un país, ni el presidente de un consorcio, ni el presidente de un banco global. Es el anticristo, es un falso profeta que proclama falsos mensajes de Dios. Esto lo tenemos que enfatizar porque hay muchas personas por ahí que buscan el anticristo fuera de las fronteras del mundo religioso, para no decirle cristiano, mundo religioso. Entonces, por tanto, este es un evangelio que no se corresponde al predicado por Jesucristo y sus apóstoles. El falso maestro o el falso profeta no predica lo mismo que Cristo predicó y lo mismo que predicaron sus apóstoles y lo mismo que predicaron aquellos que han sido fieles al mensaje de los apóstoles y al mensaje de Cristo a través de los siglos. Nosotros hoy aquí en Peniel queremos, suplicamos, rogamos, anhelamos, le pedimos a Dios encarecidamente que nos ayude a mantenernos en la doctrina que Cristo predicó, que los apóstoles establecieron como fundamento de la iglesia, aunque no tengamos beneficio ninguno. Ustedes están escuchando, ¿verdad? ¿Qué beneficio tuvo la iglesia del Imperio Romano? ¿Qué beneficio tuvo la iglesia de los judíos? ¿Qué beneficio ha tenido el cristianismo fiel de ningún gobierno en el mundo? El cristianismo fiel siempre ha tenido que sobrevivir por la misericordia,
por la bondad, por la gracia, porque ha sido una obra milagrosa de Dios. Podemos decir amén. Por eso es que estamos aquí. Así que cuando los falsos maestros comienzan a enseñar falsas doctrinas, comienzan a buscar determinados negocios para lograr determinados beneficios de los hombres, y por tal razón con esos beneficios se desvían de la doctrina. Entonces comienzan a usar elementos de la psicología, elementos históricos, comienzan a utilizar ciertos bagajes, inclusive filosóficos, que alejan a las iglesias y a las congregaciones del Señor Jesucristo. Hay iglesias donde en el patio trasero los jóvenes fuman marihuana. Hay iglesias donde los pecados más bajos y los instintos más carnales del hombre van ahí, porque no importa, Dios te ama como tú eres. Y hacen fiestas mundanas dentro de las iglesias. Entonces las iglesias se han constituido en muchas oportunidades en un club, en un lugar donde se asocian las personas para sentirse bien. Hay mucha gente que dice, yo estoy aquí si me siento bien, si no me siento bien no estoy aquí. Yo digo, ¿en qué lugar podrán sentirse bien si Dios no está? Porque en el lugar donde tú estés, aunque la palabra sea fuerte, te corrija, te diga esto está mal, esto está bien, la palabra del Señor es orientadora, la palabra de Dios es esclarecedora, y tú vas por ese camino, y aunque no te guste, tú vas a ver el beneficio. Cuando tú estás enfermo y el médico te manda a tomar metronidazol, un ejemplo, ¿no? Que es un antibiótico. Si tú alguna vez se tiene que echarle un poquito de miel porque es tan amarga, pero tú sabes que los parásitos se van cuando el metronidazol llega, ¿verdad? Algunas veces la palabra de Dios es así, tan fuerte, pero es la que hace bien al alma, es la que te restaura, es la que te hace estar firme y fuerte cuando las adversidades llegan. Y yo no cambio a Dios por una enfermedad, todo lo contrario, incluye a Dios en ella. Porque qué triste sería pasar una adversidad y pasar un problema de salud si Dios no está con nosotros, aunque tengamos que pasar por ello. Entonces, hermano, este falso profeta, dice el apóstol Juan, que quienes se ocupan de esta tarea no tienen el Espíritu de Dios. ¿Ves? No tienen el Espíritu de Dios, sino que están inspirados, estos están motivados, están empujados por un falso espíritu. No es que no sea espíritu. Hay muchas iglesias que están mucho por lo espiritual y no se dan cuenta que el mundo espiritual no solo es el mundo de Dios, el mundo de los demonios es espiritual también. Y los demonios ni los vemos, ni demonios espíritus son. Y si no, uno no tiene la doctrina clara, cualquier espíritu engaña a cualquiera. Ninguno de nosotros es más inteligente que ningún demonio. Como único podemos enfrentar, por eso le doy gracias a Dios por la devocional de nuestra hermana Mancia, el amar a la palabra de Dios, bellas palabras de vida. Esa palabra, tu palabra me hace tanto bien, Señor. La palabra de Dios, es la palabra, comer la palabra. Bueno, como decía el Señor al pueblo de Israel cuando salía de Egipto, ponla en los dinteles de la puerta, habla de ella por la mañana, habla de ella por la noche, en la frente, en la filatelia. ¿Te acuerdas que se la ponían amarrada en las manos? Porque cuando tú tienes la palabra y vives por ella, no hay infierno que vaya contra ti. Precisamente la prosperidad del falso profeta viene de que las personas que lo siguen, no tienen conocimiento de la Biblia. Exacto, exacto. El conocimiento de la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, uno está oyendo un mensaje muy bonito. Yo lo he oído. Exacto, ay, sí. Bonito, qué grande. De pronto yo digo, ay, el veneno ya sí, sí. Uno siente el veneno. Exactamente. Así, la gente no se dan cuenta, sí. Si uno sabe la palabra, uno descubre el veneno. Exactamente. Uno recibe, dice aquí, que no debemos creer a todo espíritu. No debemos creer a todo espíritu. Debemos ser cuidadosos en obedecer la palabra de Dios y no dar cabida a cualquier enseñanza y cabida a cualquier maestro. La razón para esto es muy seria. Se nos ha ordenado algo muy importante. Dice Juan, probar los espíritus. Es decir, que vienen tan idénticos que tú no sabes distinguirlos. Por eso el trigo y la cizaña, recuerden, ese es el pasaje donde nosotros hablamos de que ya ahí Cristo estaba hablando de lo genuino y de lo falso,
de la iglesia trigo y de la iglesia cizaña. Entonces dice, para saber distinguir, porque dice que no nos dejaría huérfanos. Es la otra palabra majestuosa que tiene la palabra de Dios. Estamos en un mundo de mucha confusión, de mucha maldad, de mucho odio, toda la oscuridad y las tinieblas, pero Dios no nos dejó huérfanos. Dios nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A toda verdad. Así que guiados por el Espíritu Santo vamos a entender en nuestro espíritu que es la palabra de Dios la que nos lleva en el camino correcto. No es la religión, no es una institución, no es absolutamente nada fuera de lo que la palabra de Dios dice. Mucha sangre costó esta palabra que tenemos en la mano hoy para nosotros ignorarla, porque no es el libro, es el mensaje, es el contenido, es todo lo que Dios reveló a través de ella para nuestro beneficio, para sacarnos del infierno, de las tinieblas, para quitarnos de la enemistad y restablecer una relación de Dios con el hombre pecador. Es un milagro más grande. ¿Cómo es posible que ese Dios de la gloria, excelso, sublime, como vio el rey, dice que sus faldas llenaban el templo, su gloria, la forma en la que la chiquina llevó allí al tabernáculo, y el pueblo tenía miedo? Y le dijeron a Moisés, oye, sube tú, porque si paso la cerca esa me va a quemar. Es la presencia sublime de Dios. ¿Cómo es posible que ese Dios pueda venir a morar en tu corazón y en el mío? Ese que es una cosa extraordinaria, ¿ves? Y ante ese fenómeno tan extraordinario, el diablo quiere meter su pezuña de todas maneras. Y él trata de disfrazar, dice que él se transforma ¿en qué? En ángel de luz. Inclusive dice que se pone un traje nuevo. Nosotros nos ponemos el traje de la gracia de Dios, nosotros nos vestimos de todo, y Satanás se transforma como una ovejita. Ay, qué bueno, ay, y lleva el diablo que se huela a veneno, ¿verdad? Por eso dice aquí, probad los espíritus. Es el precio de no prestar atención a esta ordenanza, en que la iglesia se contamine con un espíritu que no es el de Dios. ¿Es verdad o no? Cuando no probamos el espíritu y nos confiamos en el líder, o nos confiamos en los líderes, o nos confiamos en las personas que nos están guiando y no lo probamos. Probar no es falta de fe. Probar acentúa nuestra convicción de fe. Los cristianos de Berea, Pablo mandaba los paños y se sanaba la gente y sacaban los enfermos. Pedro dice que sacaban los enfermos a la calle. Y la sombra de su... Ahora yo voy a sacar los enfermos y voy a ponerme al lado del sol. No. Hay personas que se equivocan porque Dios no actúa así. Hay que probar el espíritu. Y hay personas que son burladores, esos son falsos maestros. Se burlan, se aprovechan de la ignorancia, como decía la hermana, de los hermanos para manipularlos y tenerlos ahí y que ellos pongan sus ojos en los líderes y no en el Señor. Eso es un mensaje falso y ahí se establece una iglesia falsa. No importa la adoración que tengan, no importa a Dios no le impresiona el coro de la iglesia, a Dios le impresiona el corazón en el que el coro celestial puede cantar. Sí. Recuerdo una persona que me dijo, fue a una actividad de la iglesia de ella, que es una iglesia bien grande, y cuando me dice, mira, ahí había muchos pastores, y es una iglesia falsa, y dice, ahí estaba la crema y nata. Sí. Y yo miré así, y yo dije, la crema y nata, o sea que ella estaba sirviendo, pero la crema y nata era aquellos que estaban ahí, que vinieron de todo el país, que son los el fulano, el mengano. Y yo dije, la crema y nata. Así mismo es, así mismo es. Sí. Se ha adaptado a decir que esa es la crema y nata, y yo que soy. Tú eres más nata que crema. Eres más nata que crema. Ahora, sí, hay algo interesante, hermanos. ¿Cómo podemos probar los espíritus? Dice la palabra, la mejor manera de probar los espíritus y sus enseñanzas es confrontando con las escrituras. Esta es la medida que hay que probar. Si no cuadra con la Biblia, no es de Dios. Aunque venga hablando quien venga hablando. Ustedes escúchenme lo que yo hablo y miren la Biblia si lo que yo estoy diciendo yo no.
tenemos que empezar por aquí, ¿no? O sea que se le cierra la puerta a esos movimientos falsos cuando tú confrontas con la Escritura. Si viene conforme a la Escritura como los cristianos de Berea, entonces tú recíbelo y vas a tener en tu corazón lo que nuestra hermana estaba diciendo ahorita. He estado sintiendo algo bonito, algo que ha llegado a satisfacer mi necesidad espiritual por persuasión del Espíritu que se funda en una correcta interpretación de la Sagrada Escritura, que es una expresión verbal de Cristo a los apóstoles y a nosotros. Es que cuando tú escuchas la palabra correcta, dada por los apóstoles, que fue dada por Cristo, y esa misma es dada a nosotros, tiene que surgir ese efecto en nosotros, tiene que surgir ese beneficio. Es algo que tú sientes que es puro, es el alma recibiendo el nutriente que necesita para confrontar todos los elementos y todas. Gracias, mi hermano. Menos mal que tenemos un corredor aquí que anda rápido. Gracias. Entonces, hermanos, dice el versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y deben decirle que son cosas muy, que le decimos que sí, amén, porque son tan, cuando tú lees la palabra así, la encuentras tan dulce, tan bonita. Y creemos que nadie es capaz de tergiversar eso. Pero el diablo es tan sutil. Satanás es tan enredador que muchas veces de ahí se extraen esas doctrinas que son diabólicas. Mira, hoy lo vamos, por eso es tan importante el tema que estamos dando hoy. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Notemos que Jesucristo es Jesús el Mesías. Es decir, que idiomáticamente hablando, el nombre Jesucristo es una contracción dentro del idioma griego. Cuando decimos Jesucristo, traducido al español, significa que Jesucristo es Jesús el Mesías. Ese es el nombre, Jesús el Cristo, Jesús el enviado, Jesús el ungido, Jesús el único, Jesús el exclusivo que va a hacer la tarea que nadie más puede hacer que Él que vino a hacerlo. Comprendemos la idea, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es otro detalle, que ha venido en carne. Quiere decir que el Salvador, que es Jesús, lo que quiere decir Jesús, el Salvador enviado, el Salvador ungido. Por eso no hay nadie más que Cristo para recibir nosotros la salvación. No tiene que haber nadie más que interceda, porque Él es el Salvador ungido, enviado. En Él hubo la aprobación de Dios. Cuando fue a ser bautizado, ¿qué pasó allí? Dice que descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Y se oyó una voz que decía, ¿cómo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. A Él tienen que oírlo. Es a Él. Por eso los apóstoles, que son los verdaderos apóstoles, pudieron replicar sus palabras y tuvieron el mismo efecto en el pueblo que tuvieron las palabras de Él, porque lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, también lo dijeron los apóstoles y también tuvieron los mismos efectos que tuvo lo que Cristo hizo y dijo. O sea, cuando hay una doctrina correcta, indudablemente van a haber efectos que están de acuerdo a ese efecto que produce esa palabra. Entonces, hermanos, notemos que Jesucristo es Jesús el Mesías. Entonces Jesucristo es definido aquí que quien reconozca tal verdad, que este Jesús, el Cristo que ha venido en carne, este es de Dios. Y vamos a explicar un poquito más eso, porque ¿cuál es la mayoría de las enseñanzas de la iglesia hoy? Dicen que Jesucristo en su primera venida, escuchen esto, que aquí donde está la bifurcación, y necesitamos prestar mucha atención en este punto. Muchas iglesias que hemos visitado, o muchas iglesias donde hay que predican mucho la palabra, enseñan que Jesucristo en su primera venida vino como ¿qué? Como Salvador, pero que en su segunda venida va a venir como Rey. ¿Ustedes no han oído eso? O sea que hay algunos que están esperando
que Cristo venga como rey. No sé cómo lo verán hoy, porque Él es hoy rey o no es rey. Entonces es un tema bien específico. Entonces, cuando tú le mutilas a Jesucristo una función divina en su primera venida, ya tú estás comenzando a introducir en la doctrina mensajes que no son de Dios y comienza a ser la propagación de esa doctrina un mensaje anticristo. ¿Estamos escuchando? Dice que no es de Dios el que niega que Jesús ha venido en carne. No es que niegues que Jesucristo vino. Todos sabemos que Él vino, se humanó. Ahora, la función que Él realiza como humano en la carne, si tú la mutilas, estás negando que Él vino en carne, porque no cumplió su función en la carne. No sé si estamos entendiendo la idea. Entonces, Cristo en su primera venida, dicen ellos, vino como Salvador y en su segunda venida vendrá como Rey Mesías. Esta es precisamente una de las pruebas que deben hacerse para saber si una doctrina es del Espíritu Santo o una doctrina es del espíritu del anticristo. Si es el evangelio diferente o anatema o si es el evangelio genuino. Si esto no afirma que Jesucristo en su primera venida en carne es el Mesías, este evangelio no es de Dios. Ustedes dirán, caramba, pero hay personas que lo predican así. Claro que lo están predicando delante de nosotros. Es tan sensible la manipulación que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes las predicaciones dicen, Él vino, se humanó, Él es el Mesías, Él es el Rey, sin embargo no estableció su reino. El reino se establecerá al final de la historia. Ahí es donde está la sutileza. Porque si él es rey y no estableció su reino, tú estás negándole a Él su obra completa terrenal. Ustedes estamos entendiendo conmigo la idea, ¿verdad? Hay que prestar atención bien a esto porque este es el punto neurálgico del asunto. Si Él vino en su primera venida como Salvador, pero tú no lo defines como rey, como ese rey que estableció su reino en su primera venida, entonces tú estás diciendo que Él no estableció, sí, dicen que es un reino espiritual. Bueno, si todo para el Señor es en el espíritu, ¿cómo no va a ser espiritual? ¿Se estableció entonces o no? Es decir, que debemos nosotros mirar con mucha precisión este asunto y lo vamos a ir aclarando más adelante. Es decir, este análisis es de vital importancia y no queremos ser cómplices ni con denominaciones, ni con amistades, ni con nadie. Nosotros queremos ser fieles y leales a la palabra de nuestro Dios. Aquí este evangelio que anuncia Juan, que anuncian los apóstoles, es el que nosotros debemos defender. Este texto es una brújula que nos orienta en un mar oscuro, tempestuoso. Este es un asunto que nosotros debemos mirar con mucha seriedad, con mucho valor a lo presentado por Juan. O sea que Jesucristo en su primera venida no solo vino como Salvador, sino también vino como Rey Mesías. Acuérdense el texto, lo volvemos a repetir. Dice que es falso el que niega que Jesús ha venido en carne. Volvemos a repetir la idea. ¿Qué significa venir en carne? Significa venir en carne que en ese ministerio en el que Él se humilló y se hizo carne, desarrolló el ministerio completo como Jesús, Salvador y como Mesías enviado. Es decir, que el nombre de Él define la obra que Él vino a hacer. Y si yo le sustraigo al ministerio de Cristo que Él hizo una parte y la otra no lo hará hasta el final de la historia, yo estoy negando que Él en carne realizó esa función. Estamos entendiendo mejor ahora, ¿verdad? Por eso debemos irlo acentuando, porque aquí es donde está el primer punto en la iglesia primitiva y en la doctrina evangélica de bifurcación, donde va un grupo que dice, no, y deben decirle que la doctrina premilenaria y la doctrina dispensacionalista son estas doctrinas más diseminadas en el mundo, y sobre eso después podemos hablar, pero nos vamos a asombrar
de las tantas cosas que vamos a descubrir ahí que no tiene sustento en la palabra de Dios. Entonces, el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este espíritu y es el espíritu del anticristo. ¿Qué te parece? Es decir, que si nosotros entendemos bien lo que está diciendo la palabra de Dios, que se le está quitando a Cristo una parte de su obra en la primera venida, ya nosotros estamos introduciendo en la enseñanza de la iglesia que hay una parte que él no hizo. Y al no hacer esa parte, se le está quitando ¿qué? El cumplimiento de su capacidad como Mesías, que él es el ungido. Y déjeme decirle algo, ahorita vamos a leer, si ustedes pueden después en su casa, léanse por favor una tareita, el libro del profeta Daniel en el capítulo 2, como cuando Daniel está ahí dándole la interpretación al rey Nabucodonosor y aquella imagen que la cabeza y va describiendo aquellos 4 imperios que iban a surgir a partir de aquella cabeza de oro que era Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Después venía el reino medo-persa, ¿no? Después vendría el imperio griego y después vendría el imperio romano, que son los pies de hierro que está mezclado el hierro con el... Ustedes después lo leen, el capítulo 2, versículo 44, está así: en los días del cuarto imperio, en aquellos días del cuarto gobierno, se levantará, ¿qué cosa? Miren ustedes qué interesante. Tenemos que hacer este paréntesis porque si ya el Señor lo trajo a la mente, es porque por eso ya estamos haciendo énfasis tan importante. Estamos haciendo un énfasis tan importante en que sutilmente Satanás está restándole al Mesías su parte que no se puede quitar. Y si tú se la quitas, eres un anticristo. Entonces la gente buscando el anticristo en Rusia, la gente buscando el anticristo en el Medio Oriente, y no se dan cuenta que el espíritu del anticristo estaba ahí en el mismo surgimiento de la iglesia. Entonces, o eres cristiano o no eres cristiano. O vives bajo la dirección del Espíritu Santo o no. Aquí no hay término medio. Aquí no hay lugar intermedio. O eres o no eres. Jesucristo dijo 2 frases importantes: el que no es conmigo desparrama, y el que no recoge desparrama, y el que no es conmigo contra mí es. No hay término medio aquí. Entonces, mire hermano, rapidito lo voy a leer, porque no puedo dejárselo de leer. Ustedes leen, ya saben todo eso. Dice el versículo 32, capítulo 2 de Daniel: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Está definiendo, está diciendo qué era esa imagen que el rey no sabía. El rey lo soñó y se lo olvidó. ¿Cuántas veces nosotros hemos soñado cosas que se nos han olvidado? Al final le damos gracias al Señor que se olvidó. Pero dice aquí la palabra: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Es decir, tú estabas mirando aquella imagen majestuosa allí. Dice, y de un monte salió una piedra. Gloria al Señor. Dice, estaban mirando, concentrados en la imagen. No se percató que de otro lugar había una piedra. Hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Es decir, que fue una acción directa de Dios. Una acción directa del Señor. Dice, no fue cortada con mano. Dice, hirió a una piedra, fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies. ¿Cuáles son los pies? El cuarto poder, que es el cuarto imperio. Esa imagen representa lo que muchas veces hemos hablado aquí, de esa élite histórica que se está tratando de formar desde la época de Nimrod, que nosotros hemos hablado que la primera torre de Babel fue con Nimrod y la segunda torre de Babel, que usted no oye por ahí mucho donde se dice, pero la segunda torre de Babel se está levantando hoy delante de nuestros ojos, con pinceladas cristianas de personas que profesan a Cristo, que no tienen a Cristo, que son esas iglesias falsas que van manipulando la élite, va controlando la economía, la tecnología,
los bancos, la élite va controlando el poder, pero la religión va moviendo las masas hacia esa sujeción. Entonces los pobrecitos, nosotros que somos pobrecitos, nos están empujando a que nos traguemos lo que esa imagen está queriendo hacer. Es algo asombroso que está ocurriendo delante de nuestros ojos y no lo vemos. Dice, estaban mirando hasta que una piedra dice de barro cocido y la desmenuzó. ¿Qué cosa? La piedra. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y se llenó toda la tierra. ¿Cuándo fue eso, hermano? ¿Cuándo fue que se hizo? Esa piedra se convirtió en un monte. Cuando tumbó, no vamos a decir las patas, ¿no? Porque eso es una frase muy fuerte allá en mi tierra. Cuando rompió los pies de la imagen. ¿Y la imagen quién es? El imperio romano, el imperio pagano, romano. Y el imperio romano pagano se desmenuzó. Así mismo fue. Sin embargo, mira aquí, dice, este es el sueño, Nabucodonosor. También la interpretación de él diremos en presencia de rey. Él está diciendo lo que ocurrió, que ese es el sueño. Pero el sueño dice poco. Vamos a ver ahora. Si es un sueño que nadie pudo, ningún sátrapa, ningún mago, nadie adivino podía traérselo a Nabucodonosor a su memoria. Quiere decir que la interpretación tampoco. La interpretación también tenía que ser por revelación. Hay muchos intérpretes que no tienen revelación. Y cuando hay una interpretación sin revelación de Dios, es una interpretación anticristo. No nos dé miedo. Esa es la verdad que enseña la palabra de Dios. Es lo que establecieron los apóstoles. No podemos decirle anticristo ni anti nada. Eso no es tarea de nosotros en el sentido de juzgar a nadie. Pero cuando estamos hablando de la doctrina, sí, sin dudar alguno. De la persona es cada cual con Dios, es su problema. Pero cuando vamos a proclamar la verdad del evangelio, es esta. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Entonces dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿El Dios de dónde? ¿Te dio qué? Reino. Y si Él da el reino, Él no es el verdadero rey, de reyes. Entonces, comencemos a usar la mente. ¿Cómo ese santo ser viene a la tierra y no está en el ejercicio de su reinado? Yo no lo puedo, no cabe en nuestra mente, dice. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. No ha habido poder como el babilónico. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero de bronce. Ahí es el Babilonia, el otro inferior Medo-Persa, el tercer reino es el reino de griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. ¿Cuál es el cuarto? Estamos hablando de la historia. Estos son las evidencias, son los hechos. No estamos hablando aquí de un supuesto ni de una interpretación. Es la interpretación que hace el profeta, el vidente santo de Dios, de aquel sueño que le iba a costar la cabeza a él mismo si Dios no se lo revela. Dice, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, ¿de cuál rey? De ese imperio. De estos reyes, el último de estos reyes, ¿cuál es? Roma. Entonces, en los días de Roma, ¿quién se apareció en este mundo? Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías, Jesucristo. Entonces, no podemos olvidar este gran hecho y esta gran enseñanza que tenemos aquí. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué te parece?
Entonces, ¿cuándo sería establecido el reino? En la primera venida. ¿Viste qué fácil está? ¿Por qué nos empecinamos a asimilar enseñanzas que don no sé quién lo pospone para el final de la historia? No, eso no es lo que está diciendo. Ustedes están leyendo conmigo, hermano. Quisiera, por favor, que lo leyeran con su casa detenidamente. Ese reino dice que no será jamás destruido. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Nadie lo sustituirá, es lo que quiere decir. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tú y yo, esa es la promesa de que está en este reino. Bendito sea Dios. Tú y yo vamos a permanecer, aunque nos quemen, aunque nos coman los leones, aunque hemos visto en 2000 años y más, todo lo que ha sufrido el cristianismo ha prevalecido porque Dios prevalece. A las tormentas no le tememos. Huimos donde podemos, pero si tenemos que ofrendar la vida, no les voy a preguntar si dicen amén o no, porque es fuerte. Pero nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos. Ya el chantaje de Satanás se le acabó. Porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitamos. Bendito sea Dios. Vamos a ir terminando. Por hoy solamente le estaba dando estos adelantos, ¿verdad? Para crear ese hambre y ese deseo de estudiar la palabra de nuestro Dios. Y después vamos a ver con mayor claridad algunos elementos que nos darán la razón de por qué creemos que el espíritu del anticristo ya estaba en acción en el momento que esta palabra estaba siendo dada. Porque ya desde ese momento se le estaba mutilando a Cristo su obra completa. El que no cree que Jesucristo vino en carne, el que no cree que Jesucristo realizó la obra completa, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 30, estaba Jesucristo en la cruz. Y su última palabra, penúltima palabra, ¿cuál fue? Consumado es. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar lo que quiere decir eso? Cuando dice consumado es, quiere decir que terminó su obra completa. Entonces, le falta instaurar un reino. Yo no sé cómo están leyendo la Biblia. Él vino, estableció su reino en su primera venida. Y él entregará al Padre su reino cuando venga en su segunda venida. Que Dios le bendiga y sobre eso hablaremos próximamente. Para que vean lo bella, lo sabrosa, lo orientadora, lo reparadora, lo refrescante, lo maravilloso. Sígueme diciendo adjetivos ahí porque se me acaban y no acabo de decir todo lo que quiero acerca de la palabra de Dios y sobre todo del dador de esa palabra que se llama Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ese Señor que les bendiga, que nos bendiga a todos en esta mañana. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.